Mi nombre es Javier y llevo una vida sencilla y rutinaria. Tengo 35 años y trabajo como repartidor en una empresa de paquetería. Vivo en un pequeño pueblo al norte de México, un lugar donde todos se conocen y la vida transcurre sin muchas sorpresas. Mi día a día es bastante predecible. Me levanto temprano, tomo un café rápido y me preparo para una jornada de entregas. Mi trabajo me lleva a recorrer todo tipo de caminos y carreteras, algunas veces a lugares tan remotos que rara vez se cruza uno con alguien más. Sin embargo, esto nunca me ha molestado. Disfruto la soledad de las rutas y el tiempo para pensar mientras conduzco mi viejo camión. Además, siempre tengo algún buen programa de radio que me mantiene entretenido durante los trayectos más largos. Una mañana recibí una ruta que me llevaría por una carretera secundaria que rara vez tomaba. Era un camino más corto hacia mi destino, pero conocido por ser solitario y algo desértico. No le di mucha importancia y me puse en marcha. El viaje transcurrió sin incidentes hasta el mediodía. El sol estaba en su punto más alto y el calor era sofocante. Fue entonces cuando vi a un anciano caminando a la orilla de la carretera. Iba encorvado, con una gorra de béisbol raída y un bastón que parecía más un trozo de rama que un verdadero apoyo. Me detuve a su lado y le pregunté si necesitaba ayuda. El anciano levantó la mirada y me sonrió, mostrando unos dientes amarillentos y desgastados. «Solo necesito un aventón hasta el próximo pueblo», dijo con una voz ronca y apagada. No era común encontrar a alguien caminando por esa carretera y menos aún un anciano, así que decidí ayudarlo. Subió al camión con cierta dificultad y nos pusimos en marcha. Durante el trayecto, el anciano me contó historias sobre la región, muchas de ellas llenas de supersticiones y leyendas locales. Hablaba de espíritus que habitaban en los bosques y de almas en pena que vagaban por las carreteras solitarias. Aunque sus historias eran interesantes, no les presté mucha atención, pues siempre he sido escéptico respecto a lo sobrenatural. Llegamos al pueblo y el anciano se despidió agradeciéndome por la ayuda. Continué con mis entregas, pero esa noche, al regresar a casa, algo me tenía inquieto. No podía dejar de pensar en las historias que el anciano había contado. Decidí olvidarlo y me fui a dormir. Sin embargo, los días siguientes fueron extraños. Comencé a notar cosas inusuales durante mis trayectos, objetos que parecían moverse de lugar, sombras que captaba por el rabillo del ojo y una sensación constante de ser observado. Intentaba racionalizarlo todo, achacándolo al cansancio o a mi imaginación, pero la inquietud no desaparecía. Una noche, mientras regresaba por la misma carretera donde había recogido al anciano, noté una figura en el camino. Al acercarme, vi que era el mismo anciano, pero esta vez parecía más joven y saludable. Se paró en medio de la carretera y me obligó a detener el camión. Abrí la ventana y le pregunté si necesitaba ayuda nuevamente. «Ten cuidado en esta carretera», me advirtió con una voz que ya no era ronca, sino firme y clara. «Aquí suceden cosas que no todos pueden ver». Antes de que pudiera responder, desapareció en la oscuridad. Esa noche, al llegar a casa, me sentí más inquieto que nunca. Decidí investigar más sobre las historias del anciano y la carretera. Hablé con algunos vecinos y descubrí que muchos habían tenido experiencias similares en esa ruta, avistamientos de figuras misteriosas y sensaciones de miedo inexplicable. La siguiente vez que me tocó tomar la carretera, iba preparado, o al menos eso creía. Había instalado cámaras en el camión y llevaba un par de linternas potentes. Todo iba bien hasta que llegué a un tramo especialmente oscuro y solitario. De repente, el motor del camión se detuvo y todas las luces se apagaron. Sentí una presencia a mi alrededor, una oscuridad que no era solo ausencia de luz, sino algo palpable, casi opresiva. Intenté encender las linternas, pero no funcionaban. De la nada, una figura apareció en la carretera frente a mí. Era el anciano, pero esta vez su rostro estaba desfigurado. Sus ojos eran pozos negros y su sonrisa mostraba dientes afilados. Intenté moverme, pero estaba paralizado por el miedo. El anciano comenzó a avanzar hacia el camión y con cada paso que daba, la temperatura descendía y el aire se volvía más pesado. Estaba a punto de entrar en la cabina cuando de repente todo volvió a la normalidad.
El motor arrancó, las luces se encendieron y el anciano desapareció. Regresé a casa esa noche en estado de shock. Decidí no contarle a nadie lo sucedido, temiendo que no me creyeran o que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Sin embargo, las experiencias en esa carretera dejaron una marca imborrable en mí. Cada vez que tengo que tomar esa ruta, lo hago con una mezcla de temor y respeto, siempre preparado para lo inesperado. Ahora, cuando escucho a alguien contar una historia sobre encuentros paranormales en la carretera, ya no soy tan escéptico. He aprendido que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y a veces es mejor no intentar entenderlas, sino simplemente aceptarlas como parte de la realidad que nos rodea. Mi nombre es Luis, y lo que voy a relatar es una experiencia que me ocurrió hace unos meses en mi lugar de trabajo. No soy una persona que cree en lo sobrenatural, siempre he sido alguien bastante escéptico, pero lo que viví me hizo replantear muchas cosas. Trabajo como guardia de seguridad en un complejo de oficinas ubicado en una zona industrial de la ciudad. Mi rutina era bastante monótona, pero tranquila. Los días pasaban sin ningún sobresalto, y mis compañeros y yo solíamos bromear sobre lo aburrido que podía llegar a ser nuestro trabajo. Todo empezó cuando perdí mi trabajo anterior debido a una serie de recortes presupuestarios. Fue un golpe duro porque llevaba más de 10 años trabajando como supervisor en una fábrica. Tras semanas de búsqueda sin éxito, un amigo me recomendó una empresa de seguridad que estaba contratando personal para un nuevo proyecto. Sin muchas opciones, decidí probar suerte. El proceso de selección fue más riguroso de lo que esperaba. Tuvimos que pasar varias pruebas físicas y psicológicas, algo que me pareció excesivo para un trabajo de seguridad, pero logré pasar todas las etapas. Finalmente, me ofrecieron un puesto como guardia de seguridad nocturno en un edificio de oficinas recientemente adquirido por una nueva corporación. No era el trabajo de mis sueños, pero necesitaba el dinero y acepté. Todo comenzó cuando mi empresa fue adquirida por una nueva corporación. Empezaron a implementar cambios, y uno de ellos fue la instalación de un sistema de seguridad más avanzado. Trajeron a un equipo de técnicos para instalar cámaras y sensores en cada rincón del edificio. Uno de los técnicos, un hombre mayor llamado Ernesto, era muy hablador. Me contó que este sistema era de última generación, capaz de detectar cualquier cosa fuera de lo común. Me pareció un poco exagerado, pero no le di mayor importancia. Ernesto también mencionó que junto con el nuevo equipo había un manual de reglas muy específico que debíamos seguir al pie de la letra. Me entregó una copia del manual, un pequeño cuaderno de cuero negro. Lo guardé en mi casillero sin prestarle mucha atención. La primera semana después de la instalación fue bastante normal, hasta que una noche noté algo extraño. Mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi una figura pasar rápidamente por uno de los pasillos del sótano. Pensé que era uno de mis compañeros, pero cuando verifiqué, todos estaban en sus respectivos puestos. Decidí ignorarlo, pensando que era una falla del sistema. Sin embargo, esa misma noche empecé a recibir notificaciones en mi teléfono del sistema de seguridad. Decían cosas como movimiento detectado en el pasillo 3 o puerta del cuarto de calderas abierta. Cada vez que iba a revisar no encontraba nada. Al día siguiente revisé el manual de reglas y vi una que llamó mi atención. Si detectas movimiento en el pasillo 3 entre la 1 y las 2 de la madrugada, no investigues. Mantente en tu puesto y reporta cualquier anomalía al supervisor. Esa misma noche, a la 1:15 de la madrugada, recibí otra notificación. Esta vez decidí no ignorar la regla y me quedé en mi puesto, observando las cámaras. La figura volvió a aparecer, pero esta vez se detuvo frente a una de las cámaras y miró directamente hacia ella. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una mujer con un vestido antiguo y una expresión de profunda tristeza.
Intenté llamar a mi supervisor, pero no obtuve respuesta. Decidí que no podía quedarme sin hacer nada, así que fui al cuarto de seguridad donde estaban los servidores del sistema. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta y una luz parpadeante provenía del interior. Entré lentamente y vi que el servidor principal estaba apagado. Intenté encenderlo, pero no respondía. De repente, la puerta se cerró de golpe y las luces se apagaron. Me quedé atrapado en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza y mi respiración se aceleraba. Saqué mi linterna y al iluminar la habitación vi algo que me heló la sangre. La mujer estaba allí, de pie, mirándome con esos ojos tristes. Quise gritar, pero mi voz no salió. Ella levantó una mano y señaló hacia el servidor. En ese momento, todo cobró sentido. Recordé una historia que Ernesto había contado sobre un antiguo incendio en el edificio y cómo una mujer había quedado atrapada y había muerto allí. Intenté racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez estaba demasiado cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero la figura seguía allí, inmóvil, señalando con insistencia el servidor. Sentí un impulso irracional de seguir su señal. Con las manos temblorosas, revisé el servidor más de cerca y encontré una pequeña puerta detrás de él que nunca había notado antes. La puerta estaba cubierta de polvo y parecía no haber sido abierta en años. La abrí con esfuerzo y descubrí una caja antigua. Dentro había fotos, documentos y una llave. Las fotos mostraban a la mujer en diferentes partes del edificio. Los documentos revelaban que ella había sido una empleada de la empresa que murió en el incendio, pero su muerte nunca se investigó adecuadamente. Usé la llave para abrir un pequeño compartimento en el piso del cuarto de seguridad. Dentro encontré una carta que explicaba que la mujer, María, había sido encerrada allí por su jefe, quien intentó ocultar un robo masivo de la empresa. La carta era una confesión del jefe, explicando cómo había traicionado a María y provocó el incendio para ocultar sus huellas. La situación se tornó más tensa cuando la figura de María comenzó a moverse lentamente hacia mí. Sentí una mezcla de terror y compasión. Sabía que debía hacer algo con la información que había encontrado. Decidí tomar las fotos y documentos y salir del cuarto de seguridad. Al abrir la puerta, sentí un aire helado que me recorrió el cuerpo, pero María ya no estaba. Salí del edificio con la caja y me dirigí directamente a la estación de policía más cercana. Entregué todos los documentos a la policía, quienes inicialmente mostraron escepticismo. Sin embargo, al revisar la información y las fotos, decidieron reabrir la investigación. La noticia del caso se difundió rápidamente y pronto los medios de comunicación estaban cubriendo la historia. El antiguo jefe de la empresa, ahora anciano, vivía en una mansión fuera de la ciudad. Fue arrestado y llevado a juicio. Durante el proceso salieron a la luz más detalles oscuros sobre su gestión y la forma en que había manipulado y traicionado a varios empleados. Mientras tanto, en el edificio las cosas no volvieron a la normalidad de inmediato. Aunque no volví a ver a María, el ambiente seguía cargado de una sensación de inquietud. Mis compañeros y yo hablábamos en voz baja sobre lo sucedido y muchos decidieron renunciar. La nueva administración hizo muchas reformas, incluyendo una limpieza espiritual del lugar. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, me detuve frente al pasillo 3. Miré la cámara y por un momento me pareció ver una sombra pasar. Respiré hondo y continué con mi recorrido, sabiendo que aunque María ya no estaba, su presencia había dejado una marca indeleble en el edificio. Desde entonces no he vuelto a ver a la mujer en las cámaras, pero cada noche, antes de empezar mi turno, rezo una oración para que María haya encontrado la paz que tanto merecía. El edificio sigue en pie y la nueva administración ha hecho muchas reformas, pero cada vez que paso por el pasillo 3,
No puedo evitar recordar esos ojos tristes y agradecer que, al menos una vez, la justicia prevaleció. Mi vida cambió drásticamente después de esa experiencia. Decidí tomar un curso de criminología para entender mejor los fenómenos que había presenciado. La curiosidad y la necesidad de respuestas me llevaron a explorar otros casos similares. Hoy, además de ser guardia de seguridad, colaboro con investigadores paranormales, intentando dar sentido a los misterios que otros prefieren ignorar. La historia de María me enseñó que, aunque el mundo puede ser un lugar oscuro y aterrador, siempre hay una luz de justicia esperando ser descubierta. Y es esa luz la que me guía cada noche, recordándome que no importa cuán inexplicable sea el horror que enfrentemos, siempre hay esperanza de encontrar la verdad. Mi nombre es Javier Hernández y soy un veterano del ejército. Actualmente trabajo como instructor en una base militar en las afueras de la ciudad. Desde que dejé el frente, mi vida ha sido tranquila, hasta que un evento reciente desató una serie de sucesos que aún me cuesta comprender. Todo comenzó una noche de primavera, cuando recibí una llamada urgente de mi antiguo superior, el coronel Sánchez. Me pidió que me reuniera con él en una vieja base militar abandonada a unos kilómetros de la ciudad. Aunque sonaba extraño, accedí sin dudarlo. El coronel Sánchez nunca llamaba sin una buena razón. La base militar, conocida como Base Bravo, había sido clausurada hacía más de 20 años. Al llegar, el lugar estaba tan desolado y en ruinas como lo recordaba. El coronel Sánchez me esperaba en la entrada, su expresión seria y preocupada. «Javier, gracias por venir. Necesito tu ayuda para investigar algo muy extraño que está ocurriendo aquí», dijo sin preámbulos. Me contó sobre una serie de desapariciones de soldados que habían sido asignados a patrullar la base durante su clausura. Aparentemente, un escuadrón completo había desaparecido sin dejar rastro hace 2 semanas. La última transmisión de radio fue un mensaje confuso y aterrador. «Algo nos está cazando, no es humano». Acepté ayudar al coronel y nos adentramos en la base. El lugar estaba en completo abandono, con edificios medio derruidos y vegetación creciendo por doquier. Comenzamos nuestra búsqueda en los barracones donde se alojaba el escuadrón desaparecido. A medida que explorábamos, notamos cosas extrañas. Sombras que se movían en el rabillo del ojo, susurros ininteligibles y una sensación de ser observados constantemente. Intenté racionalizar estos eventos, atribuyéndolos a la oscuridad y al desgaste del lugar, pero la tensión era palpable. Encontramos los efectos personales de los soldados intactos, como si hubieran desaparecido en medio de sus actividades diarias. En una de las habitaciones descubrí un diario perteneciente a uno de los soldados, el sargento Ramírez. Las últimas entradas hablaban de una figura oscura que acechaba en la base, apareciendo solo durante la noche. «Algo está aquí con nosotros. Lo siento observándonos. No sé qué es, pero no es humano». Anoche escuché susurros y vi una sombra moverse por los pasillos. Estoy seguro de que no estoy loco. Dios nos ayude. Esa noche decidimos pasarla en la base, estableciendo un campamento en uno de los edificios menos dañados. Durante la madrugada fui despertado por un ruido extraño, como un rasguño en la pared. Salí de mi tienda y vi una figura oscura al final del pasillo. Parecía humanoide, pero su forma era indistinta y su presencia inquietante. Desperté al coronel y juntos seguimos a la figura, que se movía rápida y silenciosamente a través de la base. Nos llevó hasta un viejo búnker subterráneo que, según los registros, había sido sellado hacía años. Con mucho esfuerzo logramos abrir la puerta oxidada y descendimos al oscuro pasillo. El búnker estaba en un estado de abandono aún peor que la superficie. Avanzamos con nuestras linternas y los susurros se hicieron más claros.
Parecían provenir de todas direcciones, mezclándose en un coro macabro. De repente, la figura apareció ante nosotros, revelando su rostro desfigurado y ojos vacíos. Era una visión de pesadilla, una entidad que no pertenecía a este mundo. Intentamos retroceder, pero las puertas se cerraron con un estruendo, dejándonos atrapados. Luchamos por nuestras vidas contra la entidad, disparando nuestras armas sin efecto alguno. La figura avanzaba implacablemente, sus ojos vacíos fijos en nosotros. En un acto desesperado, el coronel Sánchez encontró un antiguo amuleto en una de las habitaciones del búnker y lo arrojó hacia la figura. Para nuestro asombro, la entidad se detuvo y comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí un aire frío y un silencio sepulcral. Aprovechamos la oportunidad para escapar del búnker y sellarlo nuevamente. Desde esa noche la base Bravo ha quedado prohibida. El gobierno ha declarado el área como peligrosa y de acceso restringido. El coronel Sánchez y yo acordamos no hablar más del incidente. Sin embargo, los susurros y las sombras de esa base aún me persiguen en mis sueños, recordándome que algunas cosas deberían permanecer enterradas en el olvido. Mi nombre es Juan. He sido camionero durante más de 2 décadas, recorriendo cientos de rutas a lo largo y ancho del país. No soy una persona supersticiosa, ni mucho menos, pero hay algo que me ocurrió hace unos meses que todavía me cuesta entender. Esta es mi historia. Era una noche común y corriente de noviembre. Mi jornada había comenzado temprano en la mañana, transportando mercancía desde Ciudad de México hasta un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca. El viaje transcurría sin mayores contratiempos. Había tomado una ruta secundaria, un atajo que algunos colegas evitaban debido a su aislamiento y las condiciones a veces precarias del camino. Sin embargo, yo ya la había transitado antes sin problemas y, en mi experiencia, era segura. Recuerdo que el día fue agradable, con un sol radiante que poco a poco dio paso a un cielo anaranjado al atardecer. Después de varias horas de conducción, llegué a un tramo de la carretera que se adentraba en un espeso bosque. La oscuridad comenzó a envolver el paisaje y pronto solo los faros de mi camión iluminaban el estrecho sendero. A pesar de la tranquilidad del entorno, una sensación de inquietud empezó a invadirme. No era algo tangible, solo una leve incomodidad que traté de atribuir al cansancio. Estaba a unas pocas horas de mi destino, cuando vi un cartel que anunciaba El Camino del Olvido. No recordaba haber visto ese cartel en viajes anteriores, pero no le di mayor importancia en ese momento. Continué mi camino y pronto me encontré con un pequeño pueblo que parecía sacado de otra época. Las casas eran antiguas, de madera, y las calles estaban desiertas. Decidí detenerme en una pequeña tienda que todavía tenía las luces encendidas, con la esperanza de encontrar algo de comida y café para mantenerme despierto durante el resto del viaje. Al entrar, fui recibido por una mujer mayor que me sonrió amablemente. Le pregunté si tenía algo para comer y un café bien cargado. Mientras preparaba mi pedido, comenzamos a charlar. Me contó que el pueblo se llamaba San Gregorio y que la mayoría de sus habitantes se habían mudado a ciudades más grandes en busca de mejores oportunidades. Solo quedaban unas pocas familias que se aferraban a la vida tranquila del lugar. Cuando le mencioné el cartel de El Camino del Olvido, su expresión cambió de inmediato. Sus ojos se llenaron de una mezcla de temor y preocupación. «Ese camino», dijo en voz baja, «es mejor que no lo tomes. Han sucedido cosas extrañas. La gente dice que está maldito». Intenté calmarla, explicándole que ya había recorrido esa ruta antes sin problemas, pero su advertencia se quedó grabada en mi mente. Terminé mi café, le agradecí y salí de la tienda con una sensación de inquietud renovada. Reanudé mi viaje, pero no podía dejar de pensar en lo que la mujer había dicho.
A medida que avanzaba la carretera se volvía más estrecha y los árboles parecían cerrar el paso, creando un túnel de vegetación cada vez más oscuro. Fue entonces cuando empecé a notar cosas extrañas. Primero, los faros del camión comenzaron a parpadear. Revisé rápidamente los controles, pero todo parecía estar en orden. Poco después, mi radio se encendió sola y comenzó a emitir una estática perturbadora. Traté de apagarla, pero el ruido persistía cada vez más fuerte. Mientras luchaba con la radio, vi algo por el rabillo del ojo. Una figura oscura cruzó la carretera rápidamente, casi imperceptible. Frené bruscamente y miré hacia los árboles, pero no vi nada. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que había visto. Debe haber sido un animal, me dije, aunque en el fondo sabía que algo no estaba bien. Avancé unos kilómetros más y el ambiente se volvió aún más opresivo. La niebla empezó a levantarse del suelo, envolviendo todo a mi alrededor en un espeso manto blanco. Fue entonces cuando vi a una mujer al borde de la carretera. Estaba vestida con ropas antiguas, de otro siglo, y parecía perdida. Me detuve y bajé la ventanilla para preguntarle si necesitaba ayuda. Ella me miró fijamente, con una expresión vacía en sus ojos. Su piel era pálida y su cabello caía en mechones desordenados sobre su rostro. ¿Estás bien?, pregunté intentando mantener la calma. Ella no respondió. En lugar de eso, levantó una mano y señaló algo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Cuando volví la vista hacia ella, había desaparecido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que debía irme de allí lo más rápido posible. Arranqué el camión y aceleré, intentando dejar atrás esa inquietante aparición. Pero la carretera parecía no tener fin. Con cada kilómetro que avanzaba, la niebla se hacía más espesa y la sensación de estar siendo observado se intensificaba. De repente la carretera empezó a llenarse de figuras espectrales. Hombres y mujeres vestidos con ropas de diferentes épocas caminaban por los bordes, sus rostros distorsionados en expresiones de dolor y desesperación. Intenté ignorarlos, concentrándome en el camino, pero era imposible. Susurros llenaban la cabina, palabras incomprensibles que resonaban en mi mente. Fue entonces cuando lo vi. En medio de la carretera, de pie en la niebla, estaba un hombre. Parecía un camionero, como yo, pero su cuerpo estaba cubierto de heridas y su piel tenía un tono grisáceo. Me miró con ojos vacíos y levantó una mano señalando hacia adelante. Sin saber por qué, seguí su indicación. La niebla se disipó ligeramente y vi una curva peligrosa justo delante. Frené con todas mis fuerzas, evitando por poco caer en un abismo que se abría al final de la carretera. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba recuperar el control del camión. Logré detenerme en una pequeña área de descanso. Estaba temblando y apenas podía respirar. Miré a mi alrededor, pero no había rastro del hombre ni de las figuras espectrales. La niebla también había desaparecido. Decidí no continuar por esa carretera. Revisé el GPS y encontré una ruta alternativa, más larga pero segura. Cuando finalmente llegué a mi destino, sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. No le conté a nadie lo que había visto. ¿Quién me creería? Pero desde ese día, evito pasar por San Gregorio y el camino del olvido. A veces, en mis noches solitarias de carretera, pienso en esas figuras y en lo que podría haberme ocurrido si no hubiera frenado a tiempo. Quizás solo fue una alucinación producto del cansancio. O tal vez hay caminos que es mejor no recorrer, por muy prácticos que parezcan. Mi nombre es Diego Alarcón y hasta hace poco llevaba una vida bastante tranquila como oficial en la base militar de San Lorenzo.
San Lorenzo es una base pequeña, ubicada en las afueras de una ciudad que muchos considerarían insignificante. A decir verdad, nuestra misión principal era el entrenamiento y la preparación para situaciones que en su mayoría nunca se materializaban. Todos los días seguían un patrón predecible: despertar a las 5 de la mañana, ejercicios matutinos con el pelotón, un desayuno rápido en el comedor y luego entrenamientos tácticos y sesiones de estrategia. La base en sí era bastante sencilla: edificios de concreto gris, patios de entrenamiento y una torre de control que dominaba el horizonte. Nada fuera de lo común. Mi esposa, Laura, y mis 2 hijos, Martín y Sofía, eran mi refugio al final del día. Vivíamos en un modesto complejo residencial dentro de la base, diseñado específicamente para las familias de los oficiales. La rutina era nuestra norma, y había algo de confort en la monotonía de nuestra vida diaria. Martín, de 10 años, era un niño curioso, siempre buscando aventuras en los confines seguros de la base. Sofía, con solo 6 años, era una niña tranquila y obediente, adoraba dibujar y siempre llevaba consigo un cuaderno de bocetos. Laura, por su parte, era el pilar de nuestra familia, manteniendo todo en orden y siempre lista para escucharme al final del día. Las noches eran especialmente calmadas. Después de la cena solíamos sentarnos en la sala de estar, viendo algún programa de televisión o leyendo un libro. Recuerdo que incluso había noches en las que el silencio era tan profundo que podía escuchar el viento susurrando a través de los árboles cercanos. La base estaba rodeada de un denso bosque, un lugar que durante el día parecía sereno y lleno de vida. Los niños no tenían permitido adentrarse en él sin supervisión, pero aún así, muchos de ellos, incluido Martín, tenían un interés particular por explorar sus confines. Siempre les advertíamos que se mantuvieran cerca y que no se aventuraran demasiado. Hasta ese momento, nuestra vida era predecible, segura, no había indicios de lo que estaba por venir. Nada que sugiriera que nuestra paz sería rota por eventos que hasta el día de hoy me hacen cuestionar la realidad de lo que vivimos. Todo comenzó una tarde cuando estaba supervisando el entrenamiento de los nuevos reclutas. Era un día como cualquier otro, el cielo despejado y el sol brillando intensamente sobre nuestras cabezas. Recibí una llamada inesperada del comandante Ramírez pidiéndome que me presentara en su oficina inmediatamente. Al llegar, vi a un hombre de mediana edad, vestido con un traje que claramente no pertenecía a ningún uniforme militar que conociera. Tenía una presencia inquietante y sus ojos, oscuros y penetrantes, me miraban con una intensidad que no pude evitar notar. «Diego, quiero presentarte al doctor González», dijo el comandante Ramírez. «Es un investigador del Instituto Nacional de Fenómenos Paranormales». La sorpresa en mi rostro debió ser evidente. Nunca había oído hablar de tal instituto y, honestamente, siempre había sido escéptico sobre lo paranormal. Sin embargo, traté de mantener mi compostura y le di un firme apretón de manos al doctor González. «Es un placer conocerlo, oficial Alarcón», dijo con una voz calmada y medida. «Estoy aquí para investigar una serie de incidentes que han ocurrido en esta región». Mi curiosidad se despertó de inmediato. ¿Incidentes? ¿Qué tipo de incidentes? «Desapariciones», respondió el doctor González, «y otros fenómenos inexplicables que parecen tener su epicentro en el bosque que rodea la base». El comandante Ramírez intervino. «Diego, quiero que acompañes al doctor González y le brindes toda la asistencia que necesite. Es de suma importancia que cooperemos en esta investigación». Asentí, aunque aún no comprendía del todo la gravedad de la situación. El doctor González me explicó que había habido informes de soldados y civiles que se habían perdido en el bosque y aunque algunos habían sido encontrados, otros seguían desaparecidos sin dejar rastro. Además,
Mencionó que aquellos que habían sido rescatados hablaban de figuras sombrías y voces susurrantes que los guiaban en la oscuridad. Esa noche, continuó, me gustaría que nos adentráramos en el bosque. Hay algo que necesito mostrarle. Aunque tenía mis reservas, no podía negarme. Esa noche, después de despedirme de Laura y asegurarme de que los niños estuvieran dormidos, me encontré con el doctor González en la entrada del bosque. Equipados con linternas y armas de fuego, nos adentramos en la espesura. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El silencio era total, roto solo por el crujido de nuestras botas sobre las hojas secas. De vez en cuando me parecía ver sombras moviéndose en el borde de mi visión, pero cuando giraba la cabeza no había nada. Después de lo que parecieron horas, el doctor González se detuvo en un claro pequeño. «Aquí es», dijo señalando una formación de rocas en el centro. «Es aquí donde se han reportado la mayoría de los avistamientos». Observé las rocas, que formaban un círculo casi perfecto. Había algo inquietante en su disposición, algo que no podía identificar, pero que me ponía los pelos de punta. De repente, un viento helado atravesó el claro, y en ese momento escuché un susurro. Era apenas audible, pero estaba seguro de que no era mi imaginación. Miré al doctor González, que asintió lentamente, confirmando que él también lo había escuchado. «Esto es solo el comienzo», dijo en voz baja. «Lo que estamos enfrentando aquí es algo mucho más antiguo y peligroso de lo que podríamos haber imaginado». Durante las siguientes semanas, los eventos en la base comenzaron a intensificarse. Lo que antes había sido un lugar de rutina y seguridad, ahora estaba envuelto en un manto de inquietud y miedo. Los soldados hablaban en susurros sobre figuras sombrías que aparecían en los márgenes del bosque y extraños ruidos que perturbaban sus patrullas nocturnas. Un día, uno de los jóvenes soldados, el cabo Rodríguez, llegó a mi oficina pálido y visiblemente alterado. Me contó que durante su guardia nocturna había visto a una figura humana parada entre los árboles a una distancia apenas visible con la luz de su linterna. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció sin dejar rastro y en su lugar encontró unas marcas en el suelo como si alguien hubiera arañado la tierra con furia. Intenté calmarlo, diciéndole que probablemente era un animal o incluso su imaginación jugando con él en la oscuridad, pero en el fondo sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Decidí hablar con el doctor González sobre este incidente y él no parecía sorprendido. «Esas marcas son un signo», dijo, mientras examinábamos las fotografías que el cabo Rodríguez había tomado. «Son similares a otros hallazgos en diferentes lugares donde se han reportado fenómenos paranormales». Le pregunté si tenía alguna teoría sobre lo que estábamos enfrentando y él me habló de leyendas antiguas y entidades que habitaban en los límites de nuestra realidad. Hablaba de puertas entre mundos y seres que buscaban cruzarlas. «Esa noche», dijo, «debemos volver al bosque. Hay algo que necesito verificar». Esta vez llevé a un pequeño grupo de soldados conmigo, incluyendo al cabo Rodríguez. No quería que nadie estuviera solo, y la presencia de más hombres armados me daba una sensación de seguridad, aunque frágil. Nos adentramos nuevamente en el bosque siguiendo el mismo camino que habíamos tomado antes. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más frío y el silencio más opresivo. Las sombras parecían moverse a nuestro alrededor y todos estábamos en alerta máxima. Al llegar al claro, el doctor González sacó un pequeño dispositivo que comenzó a emitir un zumbido suave. «Esto detecta fluctuaciones electromagnéticas», explicó. «Si hay alguna actividad paranormal, lo registrará». Mientras el dispositivo zumbaba, uno de los soldados, el sargento Medina, señaló algo entre las rocas. Era una especie de amuleto, hecho de hueso y cuero, con símbolos extraños grabados en su superficie.
¿Qué es esto?, preguntó Medina sosteniendo el amuleto con cuidado. El doctor González lo examinó detenidamente. «Es un talismán de protección», dijo. «Los antiguos lo usaban para mantener alejados a los espíritus malignos. Alguien lo dejó aquí por una razón». De repente, el zumbido del dispositivo se intensificó y una ráfaga de viento helado atravesó el claro. Escuchamos un susurro, más fuerte esta vez, y una sombra oscura se materializó entre las rocas. No era una figura humana, sino algo amorfo y aterrador. «¡Atrás!», grité levantando mi arma, pero antes de que pudiera hacer algo, la sombra se abalanzó sobre el doctor González, derribándolo al suelo. Disparé, pero las balas parecían atravesar la sombra sin causarle daño. Los otros soldados también dispararon, pero fue en vano. Finalmente, la sombra se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejando al doctor González temblando en el suelo, pero ileso. «Esto es solo el comienzo», dijo, con la voz entrecortada. «Debemos encontrar la fuente de esta energía antes de que sea demasiado tarde». Los días siguientes fueron una vorágine de actividad y tensión. La presencia de la sombra en el bosque había confirmado nuestras peores sospechas. Estábamos lidiando con algo mucho más peligroso y tangible de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. El doctor González y yo comenzamos a investigar más a fondo, revisando antiguos registros de la base y hablando con los soldados que habían tenido encuentros inexplicables. Las historias eran inquietantemente similares. Susurros en la noche, sombras moviéndose en los bordes de su visión y una sensación constante de ser observados. Una tarde, mientras revisábamos unos archivos en la oficina del comandante, encontramos un viejo diario. Pertenecía a un oficial que había servido en la base hace más de 50 años. Sus páginas estaban llenas de anotaciones sobre extraños sucesos en el bosque y menciones de una antigua tribu que había habitado la región antes de la construcción de la base. Según este diario, dijo el doctor González, la tribu creía en espíritus guardianes del bosque, entidades que protegían el lugar de los intrusos, pero si estos espíritus eran perturbados, podían volverse extremadamente hostiles. Era una pieza del rompecabezas que nos ayudaba a entender un poco más lo que estábamos enfrentando. Decidimos seguir investigando en el bosque, buscando más pistas que pudieran revelar la fuente de estas perturbaciones. Esa noche, regresamos al claro con un equipo más grande y mejor equipado. Llevamos cámaras de visión nocturna, detectores de movimiento y dispositivos de grabación de audio. Estábamos decididos a obtener pruebas concretas de lo que estaba ocurriendo. Mientras configurábamos el equipo, el ambiente se volvió cada vez más tenso. Podía sentir la presencia de algo, como una carga en el aire que hacía que cada pelo de mi cuerpo se erizara. Los soldados, aunque entrenados para el combate, mostraban signos evidentes de nerviosismo. El doctor González comenzó a recitar una especie de oración o canto en un idioma que no reconocía. «Es una invocación para los espíritus», explicó. «No queremos enfrentarlos, sino entenderlos y, con suerte, apaciguarlos». De repente, las cámaras de visión nocturna comenzaron a captar movimientos entre los árboles. Sombras oscuras que parecían deslizarse rápidamente fuera del alcance de nuestras luces. Escuchamos nuevamente los susurros, esta vez más claros y pronunciados. «¡Mira esto!», gritó el cabo Rodríguez, señalando una de las pantallas. En la imagen se veía claramente una figura oscura de pie entre las rocas, observándonos. No era humana, sus contornos eran indistintos y cambiantes, como si estuviera hecha de humo. El doctor González se acercó a la pantalla, observando con atención. «Esto es una manifestación directa», dijo. «Estamos viendo a uno de los guardianes del bosque». De repente, la figura en la pantalla comenzó a moverse hacia nosotros. Sentí un nudo en el estómago y levanté mi arma por reflejo.
Pero antes de que pudiera hacer algo, una de las cámaras se apagó, seguida de otra, y luego todas las luces se extinguieron. Nos quedamos en completa oscuridad, rodeados de susurros y movimientos que no podíamos ver. «Mantengan la calma», grité, aunque yo mismo sentía el pánico creciendo dentro de mí. De repente, una luz intensa brilló en el claro, cegándonos momentáneamente. Cuando nuestros ojos se ajustaron, vimos a la figura oscura, ahora más definida, parada frente a nosotros. Tenía una apariencia casi humana, pero sus ojos eran vacíos y su presencia emanaba una energía aterradora. El doctor González dio un paso adelante, levantando las manos en un gesto de paz. «No queremos hacerte daño», dijo en voz alta. «Solo queremos entender y respetar tu dominio». La figura permaneció inmóvil por un momento y luego, con un movimiento fluido, desapareció en el aire. Las luces volvieron a encenderse y los dispositivos comenzaron a funcionar de nuevo. «Ese fue un aviso», dijo el doctor González, visiblemente afectado. «Nos están advirtiendo que no perturbemos más su territorio». A pesar de la advertencia, sabíamos que debíamos seguir adelante. Las desapariciones continuaban y la seguridad de la base estaba en juego. Decidimos planear una última expedición, más grande y mejor equipada, para intentar desentrañar el misterio de una vez por todas. Reclutamos a un equipo de expertos en fenómenos paranormales y soldados entrenados en operaciones especiales. El comandante Ramírez nos dio su apoyo total, reconociendo que la situación había sobrepasado nuestras capacidades convencionales. La noche de la expedición, el ambiente en la base era tenso. Nos equipamos con lo mejor de nuestra tecnología, cámaras térmicas, drones y sensores de movimiento avanzados. Nos adentramos en el bosque con la determinación de resolver este enigma y restaurar la seguridad en San Lorenzo. A medida que nos internábamos en la espesura, los susurros se hicieron más fuertes y los movimientos en las sombras más frecuentes. Finalmente, llegamos al claro donde habíamos tenido nuestros encuentros anteriores. Esta vez, el doctor González tenía un plan específico. «Vamos a realizar un ritual de apaciguamiento», dijo mientras preparaba un círculo con símbolos antiguos. «Espero que esto calme a los espíritus y nos permita comunicarnos con ellos». Los soldados formaron un perímetro de seguridad mientras el doctor González comenzaba el ritual. Cantaba en ese idioma extraño y el aire parecía vibrar con cada palabra que pronunciaba. De repente, las sombras comenzaron a moverse más rápido, acercándose al círculo. Uno de los soldados, el teniente Pérez, gritó al ver una figura oscura emergiendo de los árboles. «¡Está aquí!», dijo levantando su arma. «No disparen», ordené. «Mantengan la calma y sigan el plan». La figura se acercó al círculo, deteniéndose justo en el borde. Era la misma entidad que habíamos visto antes, sus ojos vacíos, observándonos con una intensidad penetrante. El doctor González continuó el ritual y poco a poco la figura comenzó a desvanecerse. Sentimos una ráfaga de aire helado y los susurros se hicieron más fuertes, casi ensordecedores. De repente, el doctor González se desplomó, inconsciente. Corrí hacia él, tratando de reanimarlo, pero algo me detuvo. Una fuerza invisible me empujó hacia atrás, y la figura oscura se materializó frente a nosotros. Esta vez, su apariencia era más definida, más aterradora. «¡Atrás!», grité a los soldados levantando mi arma, pero antes de que pudiera disparar, la figura levantó una mano y un dolor intenso atravesó mi pecho. Caí al suelo, jadeando por aire. Los soldados abrieron fuego, pero sus balas no tuvieron efecto. La figura se movió rápidamente, desarmando a uno de los hombres y lanzándolo contra un árbol con una fuerza sobrehumana. «¡Retírense!», grité con todas mis fuerzas. «¡Regresen a la base!». Con esfuerzo logré ponerme de pie y ayudar al doctor González a levantarse.
Nos retiramos del claro, corriendo por nuestras vidas mientras la figura oscura nos perseguía. Finalmente, llegamos a la linde del bosque, donde las luces de la base nos dieron un respiro de alivio, pero el alivio fue efímero. Al día siguiente, el doctor González estaba en un estado crítico y los médicos no podían explicar lo que le había sucedido. Yo mismo tenía marcas en el pecho, como si hubiera sido arañado por garras invisibles. El comandante Ramírez ordenó cerrar el acceso al bosque y aumentar la seguridad en la base. Aunque logramos alejarnos del peligro inmediato, la presencia oscura seguía acechando en los límites de nuestra percepción, y sabía que esto no había terminado. Los días siguientes fueron un caos de incertidumbre y miedo. La base estaba en estado de alerta máxima y todos estábamos en vilo. Las investigaciones continuaron, pero con una precaución extrema. El doctor González se recuperaba lentamente, pero sus experiencias lo habían dejado profundamente afectado. Decidí pasar más tiempo con mi familia tratando de mantener la normalidad para mis hijos, aunque sabía que ellos también sentían la tensión. Laura intentaba ser fuerte, pero podía ver la preocupación en sus ojos cada vez que me despedía para ir a la base. Una noche, mientras estaba sentado en la sala de estar con Martín y Sofía, escuchamos un ruido afuera. Era un susurro, similar al que había escuchado en el bosque. Me levanté, tratando de no alarmar a los niños, y me dirigí a la puerta. Al abrirla, vi una figura oscura al final del pasillo. «Laura, lleva a los niños arriba», dije con voz firme. «Ahora». Ella no hizo preguntas, tomando a Martín y Sofía de la mano y llevándolos al piso superior. Me quedé solo en el pasillo, enfrentando a la sombra que había llegado a nuestro hogar. «¿Qué quieres?», pregunté, aunque no esperaba una respuesta. La figura se acercó lentamente y pude sentir un frío intenso llenando el aire. Cerré la puerta con fuerza y aseguré todas las entradas. Sin embargo, los susurros se hicieron más fuertes, resonando en toda la casa. De repente, la figura se desvaneció y el susurro cesó. Subí rápidamente las escaleras y encontré a Laura y los niños en el dormitorio, abrazados y temblando. «Todo está bien», mentí, aunque sabía que estaban lejos de estarlo. Decidí que era hora de tomar medidas drásticas. Al día siguiente, hablé con el comandante Ramírez y le expliqué la situación. Sabía que ya no podía proteger a mi familia desde la base. Necesitábamos irnos, alejarnos de este lugar que había sido nuestro hogar, pero que ahora se había convertido en una prisión de miedo. El comandante entendió y me concedió una licencia temporal para resolver mis asuntos familiares. Con el corazón apesadumbrado, empaqué nuestras pertenencias y nos preparamos para salir de San Lorenzo. Mientras nos alejábamos de la base, miré por el espejo retrovisor y vi la silueta de la torre de control desvaneciéndose en la distancia. Sabía que, aunque estábamos dejando atrás ese lugar, las sombras y los susurros seguirían acechando en los recovecos de mi mente. Nos instalamos en una pequeña ciudad a varios kilómetros de distancia. Laura encontró trabajo en una escuela local y yo empecé a trabajar como instructor en una academia militar lejos de cualquier bosque. Martín y Sofía se adaptaron lentamente a su nueva vida, aunque las cicatrices invisibles de nuestros encuentros con lo desconocido permanecerían con nosotros para siempre. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte contra las ventanas, creo escuchar aquellos susurros de nuevo. Y aunque trato de convencerme de que es solo el viento, una parte de mí sabe que lo que enfrentamos en San Lorenzo nunca nos dejará completamente. El doctor González, aunque debilitado, continuó su trabajo desde un lugar seguro. Seguimos en contacto, intercambiando información y teorías sobre lo que había ocurrido. Sabíamos que, aunque habíamos escapado físicamente, el verdadero peligro seguía acechando en las sombras, esperando una oportunidad para regresar.
Y así, nuestra vida continuó, marcada por la experiencia de lo sobrenatural. Habíamos aprendido a convivir con el miedo, sabiendo que en cualquier momento las sombras podrían volver a cruzar nuestro camino. Pero también habíamos aprendido a valorar cada momento de paz y tranquilidad, sabiendo lo frágil que puede ser la normalidad en un mundo donde lo inexplicable acecha en cada rincón oscuro. Mi nombre es Eduardo y soy un exsoldado del ejército. Mi vida siempre fue bastante tranquila hasta que decidí unirme a las Fuerzas Armadas. Nunca imaginé que la rutina militar, con su orden y disciplina, podría verse sacudida por eventos que desafían toda lógica. Esta es mi historia, una que aún me persigue cada noche. Crecí en un pequeño pueblo al norte de México, donde la vida transcurría sin mayores sobresaltos. Mi padre era un hombre de campo y mi madre una maestra de escuela primaria. Desde joven, mi sueño siempre fue servir a mi país, así que en cuanto cumplí 18 años, me enlisté en el ejército. Tras el entrenamiento básico, fui asignado a una base en el sur, cerca de la selva tropical. Mi primera misión parecía sencilla: patrullar una zona fronteriza y asegurar que no hubiese incursiones ilegales. Durante los primeros meses, todo transcurrió sin novedades. Pero una noche, algo cambió. Uno de los soldados más veteranos, el sargento Morales, nos contó una historia que había escuchado de los lugareños. Hablaban de una antigua maldición que caía sobre aquellos que se adentraban demasiado en la selva. Era un cuento que a muchos les parecía ridículo, pero que yo no pude dejar de pensar. En una de nuestras patrullas nocturnas, mientras nos adentrábamos en una zona poco explorada, encontramos una vieja cabaña abandonada. Estaba medio oculta por la vegetación, pero su estructura aún era visible. Decidimos investigarla, más por curiosidad que por otra cosa. Dentro hallamos varios objetos antiguos, muebles deteriorados, utensilios oxidados y una pequeña caja de madera que parecía ser lo más valioso. Con el tiempo, pequeños eventos comenzaron a inquietarnos. En las noches, algunos de mis compañeros decían escuchar susurros provenientes de la selva. Otros mencionaban haber visto sombras moviéndose rápidamente entre los árboles. Al principio, todos pensamos que era fruto del cansancio y el estrés, pero las cosas solo empeoraron. Una noche, mientras montaba guardia, vi algo que no podía explicar. Una figura, alta y delgada, se movía entre los árboles con una agilidad sobrenatural. Cuando intenté apuntar con mi linterna, desapareció. Al día siguiente compartí mi experiencia con el sargento Morales, quien me miró con preocupación y me pidió que no hablara de ello con el resto del equipo. Los eventos extraños se intensificaron. Una noche, mientras dormíamos en nuestras tiendas, fuimos despertados por gritos desgarradores. Uno de los soldados, Martínez, había desaparecido. Seguimos sus huellas hasta la cabaña que habíamos encontrado días antes. Dentro, la caja de madera que habíamos visto estaba abierta y una figura oscura se encontraba junto a ella. Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura se giró hacia nosotros. Sus ojos eran pozos negros y su rostro estaba cubierto por una especie de máscara antigua. Sentí un frío que me paralizó. La figura alzó una mano y sin decir una palabra, todos fuimos arrojados hacia atrás por una fuerza invisible. Desperté horas después, con mis compañeros alrededor, todos desorientados y con signos de haber sido arrastrados por el suelo. Regresamos a la base con Martínez, aún desaparecido. Al informar lo sucedido, se nos ordenó no hablar de ello y se cerró el área al acceso militar. Los superiores alegaron razones de seguridad, pero sabíamos que querían evitar el pánico. Con el tiempo, las patrullas en esa zona fueron suspendidas. Aunque nunca se confirmó oficialmente, los rumores sobre la maldición de la selva se convirtieron en leyenda entre los soldados. Yo decidí dejar el ejército poco después, incapaz de soportar el peso de lo ocurrido. A día de hoy, la selva guarda sus secretos y aquella figura
sigue siendo un misterio. Pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver esos pozos negros mirándome, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni controlar. Soy Antonio, un camionero de 45 años. Mi vida ha sido una rutina constante de largas horas en la carretera y cortos descansos en paradas de camiones. He conducido rutas interminables desde las bulliciosas calles de Ciudad de México hasta los caminos más remotos y solitarios. La verdad es que, aunque mi trabajo puede parecer monótono para algunos, yo siempre lo he encontrado reconfortante. Hay algo en la soledad de la carretera, con solo el rugido del motor y la compañía de mis pensamientos, que me da una sensación de paz. Era una noche de verano calurosa cuando me embarqué en un viaje hacia el norte, con destino a una pequeña ciudad en las montañas. Había conducido por esta ruta varias veces antes y conocía cada curva y recta del camino. Estaba acostumbrado a los paisajes cambiantes, desde los áridos desiertos hasta los densos bosques que rodeaban las montañas. Esa noche había decidido tomar un atajo a través de una carretera secundaria que me ahorraría unas cuantas horas de viaje. Este camino era menos transitado y más estrecho, pero eso no me preocupaba. Confiaba en mis habilidades de conducción y conocía bien mi camión. Además, cualquier oportunidad de llegar a mi destino más rápido siempre era bienvenida. La carretera secundaria era serpenteante y oscura, con solo mis faros iluminando el camino delante de mí. A mi lado, el bosque se extendía, creando sombras inquietantes que danzaban al ritmo de mi avance. Pero no me dejé llevar por la imaginación. Para mí, eran solo árboles y sombras. Llevaba varias horas conduciendo cuando decidí que era hora de un descanso. Vi una pequeña área de descanso a un lado de la carretera, con un par de mesas de picnic y un baño público. Aparqué el camión y bajé para estirar las piernas y tomar un poco de aire fresco. Mientras me sentaba en una de las mesas, encendí un cigarrillo y miré el cielo estrellado. La noche estaba tranquila, sin el ruido de otros vehículos o personas. Solo el susurro del viento entre los árboles y el canto lejano de algún animal nocturno. Pensé en mi familia, en mi esposa y mis 2 hijos, que estarían durmiendo en casa. Siempre era difícil estar lejos de ellos, pero el trabajo era necesario para mantener a nuestra familia. Terminé mi cigarrillo y decidí que era hora de seguir adelante. Mientras me acercaba al camión, noté algo extraño. Había un destello de luz en el bosque, no muy lejos de donde estaba estacionado. Me detuve y miré, tratando de discernir qué era. Podría haber sido cualquier cosa, un reflejo de los faros de un vehículo en movimiento o incluso un cazador nocturno. No le di mucha importancia y volví a subir al camión. Arranqué el motor y continué mi viaje, adentrándome más en la oscuridad de la carretera secundaria. La radio sintonizaba una estación de música clásica, algo que siempre encontraba relajante durante mis viajes nocturnos. Conducía a un ritmo constante, disfrutando de la tranquilidad de la noche, cuando vi algo en la distancia. Había una figura en la carretera, caminando lentamente por el borde. A medida que me acercaba, pude distinguir que era una mujer. Llevaba un vestido blanco que brillaba tenuemente bajo la luz de los faros. Reduje la velocidad y me acerqué con precaución. No era común ver a alguien caminando en esta parte tan aislada de la carretera a estas horas de la noche. Bajé la ventanilla y le hablé. ¿Necesita ayuda, señorita?, pregunté, tratando de sonar lo más amable posible. Ella se detuvo y me miró. Su rostro estaba pálido y parecía desorientada. Asintió lentamente y se acercó al camión. «Sí, por favor», dijo con una voz suave. «Me he perdido y no sé cómo llegar a la ciudad más cercana». Le ofrecí llevarla hasta el próximo pueblo. Aunque no me gustaba la idea de tener a un desconocido en el camión, no podía dejarla sola en medio de la nada.
Abrió la puerta y subió al asiento del pasajero. Mientras lo hacía, noté que sus manos temblaban ligeramente. «Gracias», dijo ella mientras se acomodaba en el asiento. «Mi nombre es Ana». «Soy Antonio», respondí. «No se preocupe, la llevaré a un lugar seguro». Reanudé la marcha y seguimos por la carretera. Intenté entablar una conversación para aliviar la tensión. «¿Qué hacía caminando por aquí sola?», pregunté. Ana suspiró y miró por la ventana hacia la oscuridad del bosque. «Tuve un accidente con mi coche más atrás. Se salió de la carretera y quedó atascado. Intenté buscar ayuda, pero no encontré a nadie». «Lamento escuchar eso. ¿Está herida?», ella negó con la cabeza. «No, estoy bien, solo un poco asustada», asentí y continué conduciendo. Había algo en su voz y en su mirada que me inquietaba, pero traté de no pensar demasiado en ello. Era solo una mujer asustada en una situación difícil. Mientras avanzábamos por la carretera, noté que el ambiente en el camión se volvía más pesado. Había una sensación de inquietud en el aire, como si algo no estuviera del todo bien. Ana permanecía en silencio, mirando fijamente por la ventana. Intenté volver a hablarle para romper el hielo. «¿Tiene a alguien a quien podamos llamar cuando lleguemos al pueblo?», pregunté. Ella me miró y por un momento sus ojos parecieron reflejar una tristeza profunda. «No, no hay nadie», respondió en un susurro. El resto del viaje fue silencioso. La carretera parecía alargarse interminablemente y el bosque a nuestro alrededor se volvía más denso y oscuro. Empecé a sentir una ligera presión en el pecho, una sensación de ansiedad que no podía explicar. Finalmente, llegamos a un pequeño pueblo. Las luces de las casas y tiendas eran un alivio bienvenido después de la oscuridad opresiva del bosque. Me detuve frente a una tienda abierta y miré a Ana. «Hemos llegado, aquí estará a salvo», dije. Ella me miró con una expresión agradecida, pero también con algo más, algo que no pude identificar. «Gracias, Antonio», dijo mientras bajaba del camión. «No olvidaré su amabilidad». La vi alejarse y entrar en la tienda. Me quedé un momento más, asegurándome de que estaba bien antes de volver a arrancar el camión y continuar mi viaje. Mientras me alejaba del pueblo, no pude evitar sentir que algo extraño había sucedido. Había algo en Ana, en su presencia, que me dejó una sensación de inquietud persistente. Traté de sacudirme esa sensación y concentrarme en la carretera. Los kilómetros pasaron y el recuerdo de Ana seguía en mi mente. No podía dejar de pensar en su expresión y en la extraña sensación que había traído consigo. Fue entonces cuando vi algo que me hizo frenar bruscamente. A un lado de la carretera había un coche volcado, medio oculto entre los árboles. Parecía haber estado allí por un tiempo. Me acerqué con cautela, dejando el camión estacionado con las luces encendidas. Al examinar el coche, vi que estaba vacío, pero lo que encontré en el asiento del conductor me heló la sangre. Era un vestido blanco, idéntico al que llevaba Ana. La tela estaba rasgada y manchada de sangre. Retrocedí, mi mente girando con preguntas y temores. ¿Cómo era posible? ¿Ana estaba en mi camión hace apenas unos momentos o no? La confusión y el miedo se apoderaron de mí. Regresé rápidamente al camión y cerré las puertas con seguro. Arranqué el motor y aceleré, deseando dejar atrás ese lugar maldito. Mientras conducía, mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. La noche se volvía cada vez más oscura y la carretera parecía alargarse infinitamente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando escuché una voz suave a mi lado. «Gracias por la ayuda, Antonio». Miré hacia el asiento del pasajero y allí estaba Ana, sonriéndome con una expresión que ahora parecía cargada de tristeza y resignación. Su figura comenzó a desvanecerse lentamente, como una niebla disipándose. El miedo y la incredulidad me paralizaron por un momento. Cuando finalmente reaccioné,
Ana ya no estaba, solo quedaba el vacío en el asiento del pasajero. Llegué a mi destino con el corazón aún latiendo frenéticamente. Entregué la carga y me dirigí al motel más cercano para descansar. No pude dormir bien esa noche. Mis sueños estaban llenos de la imagen de Ana y su misteriosa desaparición. Al día siguiente decidí regresar por la misma carretera, buscando respuestas. Encontré el coche volcado, pero no había rastro del vestido ni de Ana. Todo parecía como un sueño extraño y perturbador. De vuelta en casa conté la historia a mi esposa, quien me escuchó con atención y preocupación. Juntos investigamos sobre la carretera y descubrimos una leyenda local. Según la historia, una mujer había muerto en un accidente en esa carretera hacía años, y su espíritu vagaba, buscando ayuda para encontrar el descanso. Esa noche, mientras me preparaba para otro viaje, no pude evitar mirar hacia el asiento del pasajero, esperando ver a Ana nuevamente. Aunque nunca volvió a aparecer, su recuerdo y la experiencia vivida quedaron grabados en mi memoria para siempre. A partir de ese día, cada vez que tomaba esa carretera, sentía una mezcla de miedo y compasión. Ana había encontrado en mí un medio para buscar ayuda, y aunque su aparición fue aterradora, también fue un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente. Mi vida de camionero continuó, pero ya no era el mismo. Cada viaje, cada carretera desierta, traía consigo la posibilidad de otro encuentro con lo desconocido. Y en la soledad de la noche, con solo el rugido del motor y la carretera delante de mí, a veces pensaba en Ana y en la ayuda que intentó encontrar en su eterna búsqueda de paz. Mi nombre es Alejandro y soy conductor de autobús en una pequeña ciudad de México. Mi vida siempre ha sido bastante tranquila, sin muchos sobresaltos. Conduzco la misma ruta todos los días, llevando a los pasajeros de un extremo a otro de la ciudad. La rutina diaria se ha convertido en algo casi mecánico. Una coreografía bien ensayada de paradas, semáforos y saludos a pasajeros habituales. Cada mañana me levanto temprano, preparo un café y desayuno con mi esposa, María. Luego me dirijo al garaje de autobuses, donde me espera mi vehículo, listo para el día. Mi primer recorrido comienza a las 6 de la mañana y el trayecto es siempre el mismo. Un bucle constante de calles conocidas y rostros familiares. La mayoría de los pasajeros son estudiantes, trabajadores y ancianos que dependen del transporte público para moverse por la ciudad. Un día, un martes como cualquier otro, noté a una nueva pasajera. Se subió al autobús en una de las paradas más alejadas, donde rara vez recogía a alguien. Era una mujer mayor, de cabello gris recogido en un moño y vestida con ropas que parecían sacadas de otra época. Llevaba consigo una bolsa de tela bordada y sus ojos oscuros parecían examinar cada detalle del autobús y de los pasajeros. Al principio no le presté mucha atención, sin embargo la mujer comenzó a subir al autobús todos los días a la misma hora, siempre en la misma parada. Algo en su presencia me inquietaba. Tal vez era su manera de observarlo todo, o quizás el hecho de que nunca intercambiaba una palabra con nadie, solo se sentaba en la parte trasera del autobús y miraba por la ventana. Pasaron las semanas y la presencia de la mujer se volvió una parte rutinaria de mi día. Sin embargo, cosas extrañas comenzaron a suceder. Primero eran detalles pequeños. Un susurro inaudible que parecía provenir de la parte trasera del autobús cuando estaba vacío, una sensación de ser observado incluso cuando sabía que estaba solo. Luego, los eventos se volvieron más inquietantes. Una noche, después de terminar mi última ruta y dejar el autobús en el garaje, noté que la bolsa de tela bordada de la mujer había quedado en uno de los asientos. Pensé en llevársela a la parada al día siguiente, pero cuando abrí la bolsa por curiosidad, encontré cosas extrañas.
Huesos pequeños, ramas secas y un libro antiguo con símbolos que no reconocía. La curiosidad me llevó a investigar más sobre los símbolos del libro. Descubrí que estaban relacionados con la magia negra y la brujería. Empecé a sentir un creciente temor, pues esos símbolos coincidían con algunos relatos de prácticas oscuras que había oído de niño, cuentos de brujas y maldiciones. Un día, cuando la mujer subió al autobús, decidí confrontarla. Le devolví la bolsa y le pregunté directamente qué significaban los objetos en su interior. Ella me miró fijamente, sus ojos oscuros reflejando algo antiguo y malévolo, y simplemente dijo: «Es para protegerme de aquellos que me envidian, aquellos que desean mi poder». A partir de ese día, los eventos se intensificaron. Las sombras parecían moverse en el autobús incluso cuando estaba parado. Escuchaba risas siniestras y susurros ininteligibles durante mis recorridos nocturnos. Sentía una presencia constante, algo oscuro y maligno que me seguía a todas partes. Una noche, mientras conducía por una carretera desierta, el autobús se detuvo repentinamente. Los faros se apagaron y una densa niebla comenzó a envolver el vehículo. De la neblina surgió la figura de la mujer, pero no era la anciana que veía todos los días. Su rostro estaba desfigurado, su cuerpo torcido de una manera antinatural. Extendió una mano hacia mí y en ese momento supe que estaba en peligro real. El autobús no arrancaba y el terror me paralizaba, pero recordé las historias que mi abuela solía contar sobre cómo enfrentar el mal. Con todas mis fuerzas empecé a rezar en voz alta, invocando protección divina. La figura de la mujer gritó en un lenguaje antiguo y desgarrador, y la niebla comenzó a disiparse. Finalmente, el autobús volvió a la vida, los faros se encendieron y pude continuar mi camino. Al día siguiente, la mujer no apareció en la parada, ni la siguiente semana, ni nunca más. Los días volvieron a la normalidad, pero yo ya no era el mismo. La experiencia me había cambiado y aunque nunca volví a ver a la mujer, sentía que la oscuridad de su presencia me seguía. Decidí bendecir el autobús y mi casa, buscando la protección que necesitaba para sentirme seguro de nuevo. Algunas noches, cuando el autobús está vacío y la ciudad duerme, todavía escucho susurros y risas lejanas. Pero ahora sé que debo estar alerta, pues el mal puede aparecer en cualquier momento y lugar, disfrazado de lo cotidiano, esperando su oportunidad para sembrar el terror. Con el tiempo he aprendido a convivir con el miedo, a seguir adelante a pesar de las sombras que acechan. Pero nunca olvidaré esa mirada oscura y los símbolos de aquel libro. Recuerdos de un encuentro con las fuerzas oscuras que habitan en los márgenes de nuestra realidad. Mi nombre es Manuel y soy conductor de autobuses. Llevo más de 10 años en este trabajo y aunque no es lo que soñé hacer toda mi vida, me ha permitido mantener a mi familia. Mi rutina diaria es bastante sencilla. Me levanto a las 5 de la mañana, me preparo un café rápido y conduzco hasta la terminal para comenzar mi turno a las 6. La ruta que recorro todos los días es tranquila y a veces hasta aburrida. Salgo de la ciudad y atravieso varios pueblos pequeños antes de regresar al punto de partida. Los pasajeros que suben son siempre los mismos: trabajadores, estudiantes y algunas personas mayores que visitan a sus familias. Nos conocemos todos y aunque no hablo mucho, he aprendido a apreciar la tranquilidad de esta rutina. Todo comenzó un lunes por la mañana. Era un día común y corriente, con el mismo grupo de pasajeros habituales. A mitad de la ruta, en un pequeño pueblo llamado Santa Clara, subió una mujer que nunca había visto antes. Llevaba un vestido largo y anticuado y un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro. No le di mucha importancia en ese momento. La mujer se sentó en la parte trasera del autobús y no habló con nadie. Continué conduciendo, recogiendo y dejando pasajeros en las paradas habituales. Al final del día noté que la mujer seguía en el autobús.
Me acerqué a ella y le pregunté si todo estaba bien. Ella solo asintió con la cabeza, sin decir una palabra, y se bajó en la última parada, en medio de la nada. Al día siguiente, la misma mujer subió al autobús en el mismo pueblo. Esta vez, se sentó más cerca del frente. Intenté hablar con ella nuevamente, pero solo recibí un leve movimiento de cabeza en respuesta. Me sentí un poco incómodo, pero no le di más vueltas al asunto. Sin embargo, comencé a notar cosas extrañas. Cada vez que la mujer estaba en el autobús, los pasajeros parecían más nerviosos. Algunos incluso cambiaban de asiento para alejarse de ella. Una noche, después de dejar a todos los pasajeros y terminar mi turno, me di cuenta de que la mujer había dejado un sombrero en uno de los asientos. Lo recogí y lo llevé a la oficina de objetos perdidos, pensando que volvería a buscarlo al día siguiente, pero no volvió. Una semana después, estaba conduciendo en una carretera desierta cuando vi algo en el borde del camino. Reduje la velocidad y, para mi sorpresa, era la misma mujer con su vestido largo y su sombrero. Se subió al autobús sin decir una palabra y se sentó en su lugar habitual. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero continué conduciendo. A medida que avanzaba, comencé a notar sombras moviéndose en el retrovisor. Parecía que había más personas en el autobús, aunque solo éramos ella y yo. El aire se volvió helado y empecé a escuchar susurros. Miré por el espejo retrovisor y vi que la mujer se había levantado y caminaba hacia mí. Intenté hablarle, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La mujer se acercó y cuando levantó el rostro vi que no tenía ojos, solo dos cuencas vacías que parecían mirarme fijamente. Frené bruscamente y ella desapareció. El autobús quedó en silencio y solo se escuchaba el sonido de mi respiración agitada. Desde esa noche no he vuelto a ver a la mujer, pero el miedo permanece. Los pasajeros habituales han notado mi cambio y algunos me han preguntado si estoy bien. Solo les digo que estoy cansado. La verdad es que cada vez que paso por el pueblo de Santa Clara me invade un terror inexplicable. A veces creo ver su figura en la distancia observándome desde la sombra. He intentado buscar información sobre la mujer, pero nadie en Santa Clara parece recordarla. Me dicen que nadie con esa descripción ha vivido allí en décadas. Ahora, cada vez que conduzco de noche, siento que no estoy solo en el autobús. A veces, en el espejo retrovisor, creo ver la silueta de la mujer sentada en la parte trasera, observándome con sus cuencas vacías. El trabajo de conductor de autobús nunca fue fácil, pero desde ese encuentro se ha vuelto una lucha constante contra el miedo y la incertidumbre. Sigo adelante, con la esperanza de que algún día pueda entender lo que sucedió y quizás encontrar la paz que tanto anhelo. Pero hasta entonces, cada viaje es un recordatorio de que en la oscuridad de la carretera no estamos tan solos como creemos. Soy Daniel y quiero contarles la historia más aterradora que me ha sucedido en mis años como chofer de autobuses. Esto ocurrió una noche oscura en una ruta que jamás olvidaré. Era un viaje nocturno rutinario de la Ciudad de México a Oaxaca. El autobús iba medio vacío, solo unos cuantos pasajeros dormidos y yo concentrado en la carretera. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando el tráfico nos obligó a tomar un desvío desconocido para mí. Mi compañero, Luis, me dijo que ese camino era más rápido aunque un poco más solitario. Confiando en su experiencia, decidí tomar la desviación. La carretera se volvió cada vez más estrecha y oscura. No había ninguna señal de vida, ni un solo coche, nada más que la oscuridad envolvente. Al principio el silencio era casi reconfortante, pero pronto se convirtió en una presencia opresiva. Algo en el aire se sentía mal, como si estuviéramos siendo observados.
De repente, a lo lejos, vi una figura en medio de la carretera. Fui reduciendo la velocidad y, al acercarnos, distinguí a una mujer vestida de blanco, su cabello largo y negro cubriendo su rostro. Luis me miró pálido y me susurró que no parara, que siguiera conduciendo. Sin embargo, la mujer levantó una mano pidiendo ayuda. Decidí detenerme, pero Luis me detuvo con firmeza. «No es una persona», dijo con voz temblorosa. «Esa es la Llorona. He oído historias de esta carretera. Aquellos que se detienen nunca regresan». A pesar del miedo, la lógica me decía que no podía dejar a una mujer sola en la carretera. Pero antes de que pudiera decidirme, la mujer desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Un frío glacial recorrió mi espina dorsal. Decidí seguir conduciendo, pero a partir de ese momento la atmósfera se volvió aún más pesada. Más adelante comenzamos a escuchar golpes sordos desde el maletero del autobús. Luis y yo nos miramos aterrados. El sonido era constante, como si algo o alguien estuviera tratando de salir. Decidimos parar y revisar. Abrimos el maletero, pero no había nada. Los golpes cesaron en el momento en que lo abrimos, pero el malestar persistía. Continuamos nuestro camino, tratando de calmar nuestros nervios. Los pasajeros empezaron a despertar debido a los golpes y una señora se acercó para preguntarnos qué estaba pasando. Antes de que pudiéramos responder, uno de los pasajeros gritó desde la parte trasera del autobús. Miré por el espejo retrovisor y vi a una figura oscura caminando entre los asientos, acercándose lentamente hacia el frente. Aceleré, intentando dejar atrás cualquier cosa que estuviera con nosotros, pero la figura no desaparecía. Sentí una mano fría en mi hombro y al voltear no había nadie. Luis estaba rezando en voz baja mientras la figura seguía avanzando. De repente, el autobús empezó a fallar. Las luces parpadearon y el motor se ahogaba. Finalmente, nos quedamos parados en medio de la carretera. Todos los pasajeros estaban despiertos, algunos rezando, otros llorando. La figura desapareció tan pronto como el autobús se detuvo. Salí para revisar el motor, esperando encontrar una solución. Pero lo que vi me dejó helado. En el suelo junto a las ruedas había marcas de manos, como si alguien hubiera estado arrastrándose por debajo del autobús. Regresé rápidamente al vehículo y milagrosamente el motor volvió a funcionar. Sin perder tiempo, arranqué y no paré hasta llegar a Oaxaca. Cuando llegamos, el sol ya empezaba a salir y todos estábamos en estado de shock. Desde esa noche nunca volví a tomar ese desvío. Cada vez que paso por esa ruta, evito mirar al costado, temeroso de volver a ver a la mujer de blanco o sentir esas manos frías. No sé qué fue lo que vivimos esa noche, pero estoy seguro de que algo maligno nos acechaba en la carretera de las sombras. Mi nombre es Alejandro y llevo más de 15 años trabajando como conductor de autobuses en diversas rutas de México. En todos estos años he visto y oído muchas cosas extrañas, pero hay una experiencia en particular que nunca olvidaré. Todo ocurrió hace unos 5 años, una noche lluviosa en la que transportaba un grupo pequeño de pasajeros desde la Ciudad de México hasta un pequeño pueblo en el sur del país. La noche había comenzado de manera bastante normal. Los pasajeros, en su mayoría dormidos o absortos en sus teléfonos, no prestaban mucha atención al exterior, donde la lluvia caía torrencialmente y el viento soplaba con fuerza. Yo mantenía mi atención en la carretera, apenas iluminada por los faros del autobús, tratando de mantener el control sobre el vehículo en las difíciles condiciones meteorológicas. Todo iba bien hasta que llegamos a un tramo particularmente solitario de la carretera. Debido a un cierre en la ruta principal, me vi obligado a tomar un desvío poco transitado, que serpenteaba a través de una zona boscosa. Era un camino que rara vez se utilizaba, y con razón, la oscuridad allí parecía más densa, más opresiva. Mientras avanzaba por la carretera solitaria, una extraña sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí.
Miraba constantemente por los espejos retrovisores, esperando ver algún otro vehículo, pero no había nadie más en la carretera. Solo el autobús y yo, acompañados por la incesante lluvia. De repente vi algo moverse entre los árboles a un lado de la carretera. Eran siluetas borrosas, figuras que se deslizaban entre las sombras. Tragué saliva y traté de mantener la calma, convenciéndome de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Sin embargo, conforme avanzábamos, las siluetas se hicieron más claras y empezaron a acercarse a la carretera. Podía ver claramente que parecían personas, aunque algo no estaba bien con ellas. Sus movimientos eran erráticos, como si no pertenecieran a este mundo. Intenté ignorarlas y seguir conduciendo, pero de pronto una de esas figuras apareció en medio de la carretera, obligándome a frenar bruscamente. El autobús se detuvo con un chirrido ensordecedor y los pasajeros despertaron sobresaltados. A través del parabrisas pude ver a la figura que había causado el frenazo. Era una mujer con el rostro pálido y ojos vacíos, vestida con ropas antiguas y empapadas por la lluvia. Sus labios se movían, pero no emitía sonido alguno. Mientras la observaba, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. De pronto la mujer desapareció, desvaneciéndose en el aire como una neblina. Los pasajeros, alarmados, comenzaron a murmurar y a preguntarme qué había pasado. Sin saber qué responder, les pedí que se mantuvieran en sus asientos y que no se preocuparan. Intenté arrancar el autobús, pero este no respondió. La lluvia seguía cayendo con fuerza y la carretera parecía más oscura que nunca. Fue entonces cuando empecé a escuchar un golpeteo constante proveniente del maletero del autobús. El sonido era insistente y rítmico, como si alguien estuviera atrapado dentro. Con el corazón latiendo aceleradamente, me levanté y me dirigí hacia la parte trasera del autobús, seguido de cerca por algunos pasajeros curiosos. Abrí el maletero con manos temblorosas, esperando encontrar una explicación lógica para el ruido. Pero lo que vi allí dentro me dejó sin aliento. Dentro del maletero, empapada y temblando de frío, había una niña. Sus ojos reflejaban un miedo profundo y sus labios morados balbuceaban palabras incoherentes. La saqué de allí lo más rápido que pude, mientras los pasajeros murmuraban sorprendidos y asustados. La niña, entre sollozos, nos contó que estaba buscando a su madre, que había desaparecido en esa misma carretera hacía muchos años. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar y supe que la figura que había visto antes era la madre de la niña, atrapada entre este mundo y el otro, tratando de proteger a su hija. Después de varios intentos, el autobús finalmente arrancó y nos alejamos de aquel desvío maldito. Llevamos a la niña a la estación de policía más cercana y narramos lo sucedido. Nunca supe qué fue de ella después, pero desde aquella noche evito a toda costa tomar ese desvío. Algunos dirán que fue solo una coincidencia, otros que nuestra mente puede jugarnos malas pasadas en situaciones extremas. Pero yo sé lo que vi y sentí aquella noche, y sé que hay cosas en esta vida que escapan a nuestra comprensión, sombras que habitan en los rincones más oscuros de nuestras carreteras. Hace unos años, cuando era chofer de autobuses, me tocó una experiencia que me marcó para siempre. Mi nombre es Héctor, y esta es la historia de cómo un viaje nocturno se convirtió en una pesadilla. Era una noche lluviosa, una de esas donde el viento azota los árboles y el cielo parece llorar sin consuelo. Mi ruta habitual me llevaba desde Ciudad de México hasta Oaxaca, un recorrido largo y cansado, pero estaba acostumbrado. El autobús iba casi lleno. Eran las 11 de la noche y la mayoría de los pasajeros ya dormían o miraban sus teléfonos con desinterés. Todo iba normal hasta que llegamos a un tramo particularmente desolado de la carretera. La lluvia había empeorado y la visibilidad era prácticamente nula. De repente, las luces del autobús iluminaron a una figura que estaba de pie en medio de la carretera, una mujer con un vestido blanco empapado por la lluvia.
Frené bruscamente y el autobús se deslizó antes de detenerse a pocos metros de ella. La mujer no se movió ni un centímetro, simplemente se quedó allí, inmóvil. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero no podía dejarla allí bajo la lluvia. Abrí la puerta y le hice señas para que subiera. Ella caminó lentamente hacia el autobús y subió sin decir una palabra, su rostro pálido y sus ojos llenos de una tristeza profunda. Tomó asiento en la parte trasera, donde casi no había luz. Reanudé el viaje, pero un mal presentimiento no me dejaba en paz. El ambiente dentro del autobús se sentía pesado, como si una nube de oscuridad nos envolviera. Los pasajeros parecían inquietos. Algunos miraban hacia la parte trasera del autobús, donde estaba sentada la mujer. Pasaron unos minutos y empecé a escuchar susurros. Al principio pensé que eran los pasajeros hablando entre ellos, pero los susurros eran diferentes, como si vinieran de todos lados y de ninguna parte a la vez. Miré por el espejo retrovisor y vi que la mujer ya no estaba en su asiento. Giré la cabeza rápidamente para buscarla, pero no había rastro de ella. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Los pasajeros también notaron su ausencia y empezaron a murmurar nerviosamente. Detuve el autobús a un lado de la carretera y me levanté para buscarla. Revisé todos los asientos, el baño, incluso miré bajo los asientos, pero no había ni rastro de la mujer. Uno de los pasajeros, un hombre mayor, se levantó y me dijo con voz temblorosa: «Esa mujer no era de este mundo. La he visto antes en esta misma carretera». Le pregunté qué quería decir y me contó una historia que heló mi sangre. Hace años una joven había sido asesinada en esa carretera. Su cuerpo fue encontrado días después, y desde entonces su espíritu aparecía ocasionalmente, buscando desesperadamente ayuda. Muchos chóferes la habían visto, y todos coincidían en que después de subir al autobús, ella simplemente desaparecía. Volví a mi asiento y, con el cuerpo temblando, intenté reanudar el viaje. Pero el motor del autobús no arrancaba. La lluvia seguía cayendo implacable y la oscuridad afuera parecía más densa. Los susurros volvieron, más fuertes esta vez, y una sensación de pánico se apoderó de todos los que estábamos a bordo. De repente las luces del autobús parpadearon y la radio, que estaba apagada, se encendió por sí sola. Una voz femenina comenzó a hablar. Su tono era desesperado y triste. «Ayúdenme, por favor. No me dejen sola». Los pasajeros empezaron a gritar, algunos rezaban, otros lloraban. Yo trataba de mantener la calma, pero sentía el terror recorriéndome cada fibra del cuerpo. La voz en la radio se cortó abruptamente y las luces se apagaron por completo. El autobús quedó sumido en una oscuridad total. Pude escuchar pasos suaves y ligeros acercándose a mi asiento. Encendí mi linterna y la dirigí hacia el pasillo, pero no vi nada. Entonces sentí una mano fría en mi hombro. Me giré rápidamente y allí estaba ella, la mujer de blanco, mirándome con esos ojos llenos de tristeza. «No me dejes aquí», susurró. En ese momento, un frío intenso recorrió mi cuerpo y perdí el conocimiento. Desperté horas después, con la luz del amanecer filtrándose a través de las ventanas del autobús. Los pasajeros también se estaban despertando, confundidos y asustados. El motor del autobús funcionaba y las luces estaban encendidas. La mujer había desaparecido nuevamente. Finalmente llegamos a Oaxaca, todos en silencio, tratando de comprender lo que había sucedido. Nunca volví a ver a la mujer de blanco, pero cada vez que paso por ese tramo de carretera no puedo evitar mirar a mi alrededor, esperando no verla nuevamente. Esa noche me dejó una lección. En las carreteras solitarias y oscuras, no todo lo que encuentras es de este mundo. Y algunas almas, atrapadas entre la vida y la muerte, todavía buscan desesperadamente una salida.